Vamos a resolver ahora un gran grupo de ejercicios correspondiente a la guía de superficies, que son los que están del punto 4 al 8, donde vamos a tener la situación mucho más común que en realidad, en lugar de tener que realizar todo el estudio completo de la superficie, uno en realidad va a tener ciertas características que tiene que cumplir la superficie y a partir de ella construir la ecuación. Y luego, como ya le comentaba en un futuro, van a necesitar hacer un bosquejo gráfico a partir de la ecuación sin realizar el estudio completo. Esta es la situación más común en el trabajo con las superficies. Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, en el punto 4 me dicen que tenemos una superficie de la forma ax cuadrado más ay cuadrado más bz cuadrado igual a 1, donde A y B son números reales cualquiera. Y precisamente tenemos que determinar A y B para que la ecuación represente una superficie donde la intersección con el plano ZI me dice es una hipérbola de diámetro real 8 incluido en el eje Y y diámetro focal 10. Entonces observémoslo. Entonces primero que nada lo que tenemos que tratar es de que aparezca la hipérbola y considerar el diámetro real. Luego vemos cómo tratar la parte del diámetro focal. Entonces dice que la hipérbola aparece cuando hacemos la intersección con el plano ZI. El plano ZI sabemos que está caracterizado por la ecuación cartesiana x igual a 0, o sea que lo que tenemos que hacer es resolver la intersección de la superficie con x igual 0. Entonces resulta ese sistema de ecuaciones, la ecuación de la superficie junto con x igual 0, en la curva ay cuadrado más bz cuadrado igual a 1. Pero para que esto se parezca más a una hipérbola, lo que vamos a hacer es dejarlo expresado como y cuadrado sobre 1 sobre a más z cuadrado sobre 1 sobre b igual a 1, donde evidentemente a y b son distintos de 0, lo cual está bien que coloquemos esta condición porque si a o b fuesen 0, en realidad como o no estaría la y cuadrado o no estaría la z cuadrado, no se trataría de una hipérbola. Eh, bueno, entonces ahora sí tenemos que empezar a usar la información del diámetro real y el diámetro focal. El diámetro real es 2a. El diámetro real, ¿sí? Siempre tengan cuidado si dice diámetro, semieje, semidiámetro, pues ahí está la diferencia entre que se trate de 2a o simplemente a. El diámetro real es particularmente 2a y en este caso me dice que 2a tiene que ser igual a 8, de donde extraemos que a tiene que ser igual a 4 y de donde extraemos que a cuadrado tiene que ser igual a 16. Como me dice que el diámetro real, es decir, donde están los focos, tiene que estar incluido en el eje Y, el a cuadrado tiene que ser 1 sobre a. Entonces esto implica, utilizando la información que me dice el enunciado, que es que está incluido en el eje Y y el eje focal, que 1 sobre a tiene que ser igual a cuadrado, o sea, tiene que ser igual a 16, y de aquí obtenemos entonces que eh, a es igual a 1 sobre a cuadrado, o sea, un 16avo. Entonces este sería el valor de a para que se empiecen a cumplir las condiciones. Pero ahora el 1 sobre b va a estar relacionado con el b cuadrado, y el b cuadrado no tenemos, lo que tenemos es el diámetro focal. El diámetro focal es 2c, es la distancia entre los focos y en este caso me dice que es 10. Y si el diámetro c es igual a 10, c es igual a 5. Entonces acá utilizamos información conocida de cónicas, como en la hipérbola sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. De aquí podemos obtener que b cuadrado va a ser igual a c cuadrado menos a cuadrado, o sea que va a ser 25 menos 16 igual a 9, lo que implica que b cuadrado es igual a 3. Perdón, b cuadrado es igual a 9, o sea lo que es 3 es b.
b cuadrado es igual a 9, o sea, b igual a 3. Ahora, sabiendo que esta ecuación tiene que tratarse de una elipse, y aquí tenemos un positivo, debería ser un negativo, pues este tiene que corresponder al eje imaginario. Entonces lo que vamos a hacer es que, sabiendo que como 1 sobre b es igual a menos 1 sobre b, podemos reescribir la ecuación como y al cuadrado sobre 1 sobre a, que ahora ya sabemos que 1 sobre a es igual a 16, y en lugar de poner más z cuadrado vamos a poner menos z cuadrado, y en lugar de poner 1 sobre b vamos a poner menos 1 sobre b. ¿Por qué? Porque menos y menos me da más y sigue siendo equivalente a la ecuación original. Entonces luego, finalmente, sabemos que menos 1 sobre b tiene que ser igual a 9, de donde obtenemos que b tiene que ser igual a menos un noveno, y entonces ahí ya tenemos los valores de a y de b para que la ecuación original cumpla con las condiciones pedidas. Luego resulta que la ecuación buscada es a, que es un 16avo, o sea, es un 16avo de x al cuadrado más un 16avo de y al cuadrado menos un noveno de z cuadrado igual a 1. Entonces esta es la ecuación que cumple las condiciones pedidas en el punto A. Y luego me pide identificar la superficie y realizar un bosquejo. Entonces, como tenemos las tres variables al cuadrado igualadas a 1 y una de ellas es negativa, se trata de un hiperboloide de una hoja con eje de simetría sobre Z y centro, como no tiene corrimientos, en el origen 0, 0, 0. Entonces esta sería la identificación de la superficie y nos falta hacer el gráfico. Entonces, para hacer el gráfico vamos a hacer nuestros ejes. Este sería el eje Y, este sería el eje Z y este sería el eje X. Prestar atención que, como me pide solamente un bosquejo, ¿sí? Eso se refiere a que tenemos que hacer el gráfico, sí tiene que estar correctamente orientado, sí tiene que estar bien ubicado el centro y sí tienen que estar bien las proporciones, pero no hace falta hacer el estudio completo, sí, solamente lo vamos a identificar y graficar a partir de la información que conocemos, que ya vimos que básicamente no necesitamos toda la información de un análisis completo para poder representar la superficie. Entonces sabemos que el centro está en 0, 0, 0. Cuando z es igual a 0 nos queda una elipse. No solamente una elipse, cuando z es igual a 0 nos queda una circunferencia de radio 4 en el plano XY, entonces lo que podemos marcar es aquí, vamos a suponer que esto es, perdón, de radio 4, vamos a suponer que esto es 4, que esto es 4, que esto es menos 4, que esto es 4 sobre Y, que esto es menos 4, entonces esta circunferencia sería la intersección de la superficie original con el plano z igual 0. Entonces recuerden que siempre nos convenía plantearlo desde el punto de vista de las secciones que sean elipses. Las secciones que sean elipses van a estar dadas cuando z vaya tomando valores constantes. Entonces esta es la original y sabemos que como se trata de un hiperboloide de una hoja, entonces esta va a ser la región más delgada del hiperboloide, que va a ser esta esfera, perdón, esta circunferencia central, y a partir de ahí se van a comenzar a formar elipses cada vez más amplias a lo largo de Z. Sí, lo que vamos a dejar en claro es que en realidad más que elipses son circunferencias, pues el coeficiente de X y el coeficiente de Y son iguales, así que esta y esta deberían ser circunferencias, y una vez que las tenemos simplemente las unimos
por los costados y ahí tenemos nuestro hiperboloide con eje en Z. Entonces, al tratarse de un bosquejo, ¿qué tenemos que remarcar? Tenemos que marcar bien el centro, tenemos que marcar bien la traza central, que es esta que yo dibuje aquí, y luego a partir de ahí conceptualmente sí manteniendo la idea de que como estos se tratan de circunferencias, esta distancia y esta deberían ser iguales, esta distancia y esta deberían ser iguales para que se trate de una circunferencia. Observen que también lo podríamos haber pensado desde el punto de vista que como estos dos coeficientes son iguales, se trata de una superficie de revolución. Bueno, vamos a continuar avanzando con más ejemplos. Vamos a hacer ahora el punto 5. Voy a tratar de aprovechar todo el espacio, así que voy a comenzar por aquí abajo. Entonces en el punto 5 me dicen que tenemos que corresponda, tenemos una superficie de la forma menos x cuadrado más pi cuadrado más qz cuadrado igual a, más z igual a 0. Más z igual a 0. Y me pide que nada, ahora ya me dice que tiene que ser, en realidad ser un paraboloide elíptico. En el punto 4 no me decía de qué superficie se tenía que tratar. Nosotros llegamos a la conclusión que era un hiperboloide. Ahora ya me dice que tiene que ser un paraboloide elíptico donde la intersección con el plano z igual 4 sea una elipse de eje mayor 4. Entonces observemos. Para que sea un paraboloide elíptico, si es paraboloide, tiene que haber solamente dos variables al cuadrado y una lineal. Paraboloide elíptico, entonces debe ser p igual 0 o q igual 0. Es decir, tiene que ser uno de estos dos coeficientes al cuadrado igual a 0 para que solamente resulten 2. Pero si p es igual a 0, quedarían solamente dos variables. La x y la z sería superficie cilíndrica. Y me está pidiendo que sea un paraboloide elíptico. Entonces luego sacamos como conclusión luego que debe ser q igual a 0, ¿sí? Es decir, aquí ya obtenemos cuánto vale uno de los parámetros. Entonces luego tenemos que hacer reemplazamos q igual a 0 y ya obtenemos que esto se trata de menos x al cuadrado más p por i al cuadrado más z igual a 0, y me dice que la intersección con el plano z igual 4 me tiene que dar una elipse de eje mayor 4. Entonces observemos lo siguiente. Primero planteamos este sistema y cuando resolvemos estas dos ecuaciones juntas obtenemos que esto es menos x al cuadrado más p por i al cuadrado más 4 igual a 0, o sea menos x al cuadrado más p por i al cuadrado igual a menos 4, y si dividimos ambos miembros por menos 4 obtenemos que es x al cuadrado sobre 4 más i al cuadrado sobre menos 4 sobre p igual a 1, para que se parezca a una elipse. Ahora, observen que aquí nos dicen eje mayor. No perder de vista que el eje mayor es 2a. ¿Sí? Muchas veces se confunden eje con semieje. El eje mayor implica que lo que tenemos es 2a y tiene que ser igual a 4. Entonces de aquí obtenemos que a tiene que ser igual a 2, con lo cual a cuadrado tiene que ser también igual a 4. Entonces observemos que como ya tenemos, ¿sí?, que este es 4, entonces este debe ser el semieje, mayor. ¿Por qué? Porque si el semieje mayor estuviese provocado por el término que es p, es decir, si p vale menos 1, aquí también me quedaría un 4. Pero si esto es 4 y esto es 4, no sería una elipse, sino que sería una circunferencia. Entonces, este ya tiene que ser el semieje mayor. Para que sea elipse, tiene que ocurrir que b cuadrado debe ser menor a cuadrado. Además, sabemos que como se trata del semieje al cuadrado, b cuadrado tiene que ser mayor a 0, con lo cual sabemos que menos 4 sobre p tiene que ser mayor a 0,
de donde sabemos que para que este cociente me pueda dar negativo, P también tiene que ser un número negativo, ya que el menos 4 es negativo. Y entonces ahora, teniendo en cuenta eso, planteo que B cuadrado, que en nuestro caso es menos 4 sobre P, tiene que ser menor que A cuadrado, que en nuestro caso es 4, pero recordando que P es un número negativo. Entonces de aquí, si dividimos ambos términos por 4 y multiplicamos ambos por P, obtenemos que menos 4 sobre 4 tiene que ser, y ahora recuerden que P es un número negativo, entonces se invierte el sentido de la desigualdad, con lo cual en lugar de colocar menor, coloco mayor. Sí, la P pasa multiplicando, pero como es un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad, y entonces de aquí obtenemos que menos 1 tiene que ser mayor que P. Luego vamos a escribir ya directamente la conclusión. La respuesta sería que para este caso se tiene que cumplir Q, que Q tiene que ser igual a 0, y como P tiene que ser menor a menos 1, P pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Entonces esa sería la respuesta. Entonces aquí se producen dos cambios con respecto al ejercicio anterior. Primero que ya me dicen desde el vamos cuál es la superficie que tengo que obtener. Y el segundo caso es que aquí lo que observamos es que los parámetros no necesariamente tienen que tomar un valor concreto como tomaban A y B en el ejercicio anterior, o Q en este mismo ejercicio, sino que puede pertenecer a un rango de valores. Incluso en algunos casos más extraños podría llegar a ser que pueda ser cualquier real o que no pueda ser ninguno. Entonces vamos a ver el punto B. Bueno, la parte de identificar la superficie no tiene mucho sentido porque ya sabemos, ya nos dice que se trata de un paraboloide elíptico. Lo que sí deberíamos hacer es el gráfico. Entonces vamos a hacer nuestros ejes. Vamos a hacer, tenemos el Z, perdón. Tenemos el Z. Tenemos el Y, que ahí quedó corrido. Vamos a hacerlo más prolijo. Tenemos el Y y tenemos el X. Y ahora el problema no, la situación es que como P puede tomar un rango de valores infinitos, vamos a tomar como prueba, como para darnos cuenta cuál es la situación, vamos a considerar tomo P igual a uno que pertenezca al rango deseado, por ejemplo, menos 2. ¿sí? Entonces si tomamos P igual a menos 2, o vamos a tomar uno más fácil todavía, vamos a tomar P igual a menos 4, que está perfectamente en este rango. Si tomamos P igual a menos 4, resulta que nuestra ecuación se convierte en, con Q igual a 0 y P igual a menos 4, se convierte en menos X al cuadrado menos 4y cuadrado más Z igual a 0. Entonces nuestra superficie se convierte en menos, o vamos a poner así, Z igual, si pasamos estos dos al otro lado, X al cuadrado más 4y cuadrado, y finalmente Z es igual a X al cuadrado, y vamos a escribirlo más claramente como y cuadrado sobre un cuarto. Y ahí se nota que aquí tenemos un semieje mayor debajo de las X. Entonces este sería nuestro Z positivo, este sería nuestro Y positivo, este sería nuestro X positivo. Entonces esto sabemos que se trata de un paraboloide elíptico, tiene un vértice, particularmente como no hay corrimientos, el vértice está en 0, 0, 0, y sabemos que cuando Z es igual a 4, nos tiene que quedar la elipse con semieje 2 en X, y para P igual a menos 4, 1 en Y. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a extender un poquito este eje, voy a extender un poquito ese eje, y cuando Z es igual a 4, nos queda, si hacemos un eje paralelo al eje de las X,
y un eje paralelo al eje de la Y, vamos a tener semiejes 2 en X y 1 en Y. Entonces obtenemos esta elipse, o sea, esto es menos 2, esto es menos 1. Obtenemos esta elipse, que esta es la que cumple la condición pedida en el enunciado, y luego la unimos con el vértice que conocíamos y ahí tendríamos nuestro paraboloide. Este es nuestro paraboloide elíptico. Bueno, vamos a hacer uno o dos ejemplos más donde aparezcan cosas nuevas. Vamos a hacer, por ejemplo, el punto 6. Entonces me dicen que P por X menos 2 al cuadrado más más Y más 3 al cuadrado menos Q por Z cuadrado sea igual a 4. Y entonces me piden en el punto A que se trate de una superficie cilíndrica donde la intersección con los planos paralelos al X y sea una elipse con eje menor 2. Para que la superficie sea cilíndrica, tienen que aparecer solamente dos variables, así que tiene que ser P igual a 0 o Q igual a 0, es decir, tiene que desaparecer una de las variables. Pero si P es igual a 0, cuando trabajamos con intersecciones con planos paralelos al X y que son de la forma z igual a constante, me resultaría una ecuación que solamente contiene la y, entonces serían rectas. Entonces, si P es igual a 0, la intersección con planos de la forma z igual a una constante son rectas, pues la ecuación estaría en dos dimensiones y tendría solamente una variable. Entonces luego obtenemos como conclusión que la que debe ser 0 es la Q, ¿sí? Siempre tienen que explicar por qué eligen una de las dos opciones cuando uno de los parámetros tiene que ser 0. Entonces, si Q es igual a 0, entonces lo que obtenemos es la ecuación P por X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 4. Entonces, cuando hacemos la intersección con planos de la forma z igual a una constante, donde es una constante real cualquiera, observemos que esto no interviene en la ecuación, así que lo podemos transformar dividiendo ambos miembros por 4 como x menos 2 al cuadrado sobre 4 sobre p, lo escribo así para que se empiece a aparecer una elipse, más y más 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ahora la situación que tenemos es que me pide que sea una elipse con eje menor 2. El eje menor 2, el eje es 2b, no b, así que no se confundan con eso. Eje menor 2 implica que 2b tiene que ser igual a 2, o sea que b tiene que ser igual a 1, y si b es igual a 1, b al cuadrado tiene que ser igual a 1. Como claramente el término que está debajo de la y es distinto de 1 y no depende del parámetro, entonces luego debe ser b cuadrado igual a 4 sobre p y eso debe ser igual a 1, entonces de ahí obtenemos que p es igual a 4. Y entonces ya tenemos los dos valores. Entonces, para que se cumpla lo pedido, luego la respuesta sería para la parte A, que debe ser Q igual a 0 y P igual a 4. Entonces estamos en condiciones de pasar a la parte B, que sería la parte del gráfico. Entonces, identificar la superficie se trata de una... O primero vamos a reemplazar qué ocurre si ponemos Q igual a 0 y P igual a 4. Resulta 4 por X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 4, porque la Q vale 0 y si dividimos ambos miembros por 4 resulta que es X menos 2 al cuadrado sobre 1
más y más 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces esto es una superficie cilíndrica de superficie cilíndrica elíptica, pues su sección es una elipse, elíptica, y centro que tiene un corrimiento en 2 de x menos 3 de y 0 de z. Entonces eso es lo que tenemos que graficar. Entonces si hacemos nuestros ejes, esto sería el z, el y, el x, y entonces, como la variable que falta en nuestra superficie cilíndrica es la z, el eje va a ser paralelo de la superficie cilíndrica, va a ser paralelo al eje z. Entonces lo que hacemos es dibujar esta elipse en el plano XY y la trasladamos a lo largo de todo el eje z. Entonces primero marcamos el centro en 2 de x y menos 3 de y. Vamos a suponer que esto es 2 menos 3, así que aquí estaría el centro y por ahí hacemos una paralela a los tres ejes. Entonces una paralela al eje X, al eje Z, una paralela al eje Y una paralela al eje X, que sería este que está aquí. Y ahora en el nuevo plano XY corrido dibujamos una que tiene semieje 1 en X y 2 en Y, así que marcaríamos 2 en Y. Estos serían vértices de la elipse, y 1 en X, por ejemplo por aquí, y perdón, por aquí. En realidad tendría que haber hecho un poco más grande la escala en X, pero bueno, para no modificar todo. Entonces esta sería la elipse que da origen a la superficie. Entonces ahora lo que hacemos es, para cualquier otro punto del eje Z, volvemos a hacer uno paralelo al X. Vamos a hacer por aquí. Y uno paralelo al Y. Y dibujamos exactamente la misma. Esta elipse que estoy dibujando acá debería ser exactamente igual a la que dibujé más abajo, que evidentemente no lo es, así que vamos a tratar de hacerlo más prolijo, así y así, y luego como esas dos, no, vamos a hacerla, la tenemos que hacer un poco más estirada, a ver, por aquí. Y por aquí. Entonces ahora sí, uniendo por los costados de forma recta, pues se extiende a lo largo de Z. Esa sería nuestra superficie cilíndrica con el centro correctamente ubicado. Bueno, y para ir cerrando este video vamos a hacer el último donde aparece algo nuevo, que es en el punto 7. En los restantes, el restante en realidad el 8 y los que están en la guía de ejercicios adicionales creo que lo van a poder hacer sin problemas. Entonces en el punto 8, el 8 no, el 7, el 8 creo que lo van a poder hacer sin problema. En el punto 7 me da que sea de la forma ax cuadrado más by cuadrado menos z cuadrado menos 2z igual a c, y me piden que sea una superficie cónica que la traza con el plano z igual 3 sea una tal circunferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Para que se trate de una superficie cónica, recuerden que tienen que estar las tres variables al cuadrado, una de ellas con signo de coeficiente de signo distinto a las otras dos, y término independiente 0. Entonces uno está tentado de decir que ese es igual a 0, pero eso no es correcto, pues hay un corrimiento. Entonces primero tenemos que completar el cuadrado y luego hacer el término independiente 0. Así que esto va a ser ax al cuadrado más b al cuadrado, y ahora sacamos factor común menos z cuadrado más 2z,
Y entonces si esto es el doble del primero por el segundo es un 1, así que agregamos más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a c, y esto lo podemos expresar como ax cuadrado más by cuadrado menos estos primeros tres términos van a ser z más 1 al cuadrado y menos menos 1 me queda más 1, pero pasa al otro lado como menos 1, menos c menos 1, y entonces si continuamos aquí arriba, luego debe ser, para que el término independiente sea 0, c menos 1 igual a 0, de donde ya obtenemos que c es igual a 1. Entonces, por lo tanto, nuestra ecuación resulta en ax cuadrado más by cuadrado menos z más 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, ahí obtuvimos la primera condición para que se trate de una superficie cónica. Luego, me dice que la intersección con el plano z igual 3 debe ser una circunferencia de radio raíz de 8. Entonces, si hacemos z igual 3 y resolvemos el sistema, queda 3 más 1, 4, al cuadrado 16, y el 16 lo pasamos sumando al otro lado, obtenemos que esto es ax cuadrado más by cuadrado igual a 16, pero como es circunferencia, a y b deben ser iguales. Como es circunferencia, debe ser a igual a b. Entonces quedaría ax cuadrado más a cuadrado igual a 16. Entonces de aquí obtenemos que si sacamos factor común a, esto es a por x cuadrado más y cuadrado igual a 16, y esto es lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado igual a 16 sobre a. Pero esto debe ser igual al radio al cuadrado, que debe ser igual a raíz de 8 al cuadrado. Entonces, de aquí obtenemos que 16 sobre a tiene que ser igual a 8, entonces de aquí obtenemos que a tiene que ser igual a 2. Entonces luego la respuesta sería que para la parte a debe ser c igual a 1, a igual a 2 y b igual a 2 para que sea una superficie cónica que cumple las condiciones pedidas. Entonces ojo que la parte... Cuando hay corrimientos y me piden una superficie cónica, primero tengo que resolver la parte del corrimiento, del término independiente 0, y luego la sección. Y no olvidarme que tiene que estar incluido el corrimiento cuando pido que el término independiente sea 0, ¿sí? Por eso es que el c igual a 0 que planteé originalmente no valía. Bueno, hagamos ahora el gráfico. Bueno, nuevamente identificar la superficie no tiene mucho sentido, pues ya nos dice que es una superficie cónica. Sería cuestión solamente de repetir eso, y a la hora de hacer el gráfico, no, vamos a hacer los ejes como corresponde. Entonces, a la hora de hacer el gráfico, entonces... sí vamos a marcar, si bien sabemos que es cónica, vamos a marcar claramente cuál es el centro. Entonces se trata de en la parte B, una superficie cónica de centro en este caso va a ser, veamos que termina quedando 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos z cuadrado menos 2z igual a 1, que cuando uno termina completando el cuadrado aparece esta que está aquí, que es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos z más 1 al cuadrado, o sea que el centro está en 0 de x, 0 de y menos 1 de z. Entonces tenemos que el centro está en 0 de x, 0 de y, menos 1 de z. Este va a ser el centro, y sabemos que cuando z es igual a 3 tenemos una circunferencia de radio raíz de 8. Entonces raíz de 8 es aproximadamente 2 y algo. Entonces si hacemos ejes paralelos al x y al y y marcamos
aproximadamente, si esto es raíz de 8 y esto es raíz de 8, tendríamos esta circunferencia. Y como sabemos que la superficie cónica es simétrica respecto a su centro, vamos a tener lo mismo en menos 5, entonces ahí en menos 5 tendríamos exactamente la misma circunferencia. Si hacemos ejes paralelos al X y al Y, esta circunferencia que estoy dibujando acá tendría que ser exactamente igual a la que había dibujado y la superficie cónica tiene que pasar por el centro, entonces va a pasar por el centro y de esa manera queda determinada la superficie cónica que me estaban pidiendo. Les queda para completar el 8, que no creo que tengan problema con las técnicas aprendidas, y hay algunos más en los ejercicios adicionales.